En el siguiente video estaremos hablando de la transferencia de masa. La transferencia de masa cambia la composición de soluciones y mezclas mediante métodos que no implican necesariamente reacciones químicas y se caracteriza por transferir una sustancia a través de otra u otras a escala molecular. Cuando se ponen en contacto dos fases que tienen diferente composición, la sustancia que se difunde abandona un lugar de una región de alta concentración y pasa a un lugar de baja concentración. El proceso de transferencia molecular de masa, al igual que la transferencia de calor y de momentum, están caracterizados por el mismo tipo general de ecuación. En esta ecuación, la velocidad de transferencia de masa depende de una fuerza impulsora sobre una resistencia, que indica la dificultad de las moléculas para transferirse en el medio. Esta resistencia se expresa como una constante de proporcionalidad entre la velocidad de transferencia y la diferencia de concentraciones, denominado difusividad de masa. Un valor elevado de este parámetro significa que las moléculas se difunden fácilmente en el medio. El mecanismo de transferencia de masa depende de la dinámica del sistema en que se lleva a cabo. Hay dos modos de transferencia de masa. Uno, molecular. La masa puede transferirse por medio del movimiento molecular fortuito en los fluidos, lo que quiere decir que es un movimiento individual de las moléculas, debido a una diferencia de concentraciones. La difusión molecular puede ocurrir en sistemas de fluidos estancados o en fluidos que están en movimiento. Y la segunda es la convectiva. La masa puede transferirse debido al movimiento global del fluido. Puede ocurrir que el movimiento se efectúe un régimen laminar o turbulento. El flujo turbulento resulta del movimiento de grandes grupos de moléculas y es influenciado por las características dinámicas del flujo, tales como la densidad, la viscosidad, etc. Lo que abordaremos es el de las concentraciones. Como regla general, las concentraciones nos dicen cuánto hay de un componente respecto a la mezcla, en la medida que las cantidades del componente y la mezcla son escritas en diferentes unidades, masa, volumen o moles. Nacen las diferentes definiciones de concentraciones que conocemos. Concentración másica es la cantidad de masa del componente I por unidad de volumen, de solución o de mezcla. Concentración molar es la cantidad de moles del componente I por unidad de volumen de solución. La suma de todas las contribuciones de los componentes es igual a la concentración molar de la mezcla. La constante de proporcionalidad de la ecuación de Fick se conoce con el nombre del coeficiente de difusión. Sus dimensiones fundamentales que pueden obtenerse a partir de la siguiente ecuación. La unidad es idéntica a la de las otras propiedades de transferencias fundamental, la viscosidad cinemática y la difusividad térmica. Como propiedad indican la capacidad de un compuesto en particular a difundirse en una mezcla, dado que el flujo difusivo es directamente proporcional al coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión depende de la presión, la temperatura y de la composición del sistema. Como es de esperar, de acuerdo con la movilidad de las moléculas, los coeficientes de difusión presentan diferencias significativas. Difusión molecular de los gases. Para mezclas gaseosas binarias a baja presión, la difusividad AB es inversamente proporcional a la presión. Aumenta con la temperatura y es casi independiente con la difusión molecular en líquidos. La difusión de solutos en líquidos. Resulta evidente que la velocidad de difusión molecular en los líquidos es mucho menor que en los gases. Las moléculas de un líquido están muy cercanas entre sí en comparación con las de un gas. Por lo tanto, las moléculas del soluto A que se difunden chocarán contra las moléculas del líquido B con más frecuencia y se difundirán con mayor lentitud que en los gases.